Tu pasado crea unos patrones que influyen en tu vida actual. Por eso, aunque hayas evolucionado, aunque hayas madurado de una manera significativa, aunque no seas la misma persona que fuiste, sigues siendo un eslabón en una cadena multigeneracional. Y tanto si eres consciente de ello como si no, ese gran sistema familiar está guiando ámbitos de tu vida de forma relevante o insignificante. Y es muy probable, casi seguro, que tu pasado sea el que está dirigiendo la función, tu función. Y si no eres consciente de ello, va a hacerte sufrir. El pasado es persistente. Cuanto más le des la espalda, más seguirá reclamando tu atención. ¿Te has preguntado alguna vez por qué discutes una y otra vez por las mismas cosas? ¿Te has preguntado por qué eliges siempre el mismo tipo de pareja? ¿Te has cuestionado por qué reaccionas de la misma manera por mucho que te esfuerces en cambiar? ¿Y por qué tu crítico interno nunca deja de repetirte las mismas cosas desagradables? Es tu pasado que reclama tu atención. Eso es lo que llamas mierdas de la infancia. Gobierna tu vida actual de un modo que te convendría conocer. Vale la pena analizar la familia de origen, aunque no siempre es fácil. Porque si no somos conscientes de los patrones con los que estamos trabajando, nos veremos condenados a repetirlos de forma que resultarán muy predecibles. Nos aferramos a la historia de que hemos tenido una infancia ideal. Y decimos, no puedo quejarme, tuve una buena infancia. Y haría el ridículo si intentara encontrar el más mínimo detalle que criticar, sobre todo cuando hay tanta gente que lo ha pasado mucho peor que yo. Es que no nos hemos dado permiso para ser conscientes de nuestra propia historia, porque otras personas tuvieron una historia peor. Comparar nuestras heridas con las heridas de otro es una distracción. Independientemente de que planteemos la cuestión minimizándola o maximizándola. Centrarnos en eso que nos aleja de nuestra historia, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra curación. Claro, es lo que tendemos a hacer, pues idealizamos el pasado en un intento de protegernos. Esta es la paradoja en la que muchos nos debatimos. Aplicar el pensamiento crítico a nuestra familia de origen sin dejar por ello de hacer justicia al amor que nos dieron y a su esfuerzo. Es difícil albergar en la cabeza simultáneamente dos pensamientos contrarios. Pero si no puedes contemplar tus historias de origen, si no puedes observar tu dolor y tus traumas, si te quedas atrapado haciendo que lo que viviste sea mayor o menor de lo que es en realidad, si te quedas bloqueado idealizándolo todo, o si te bloqueas intelectualizándolo para apartarlo de ti, corres el gran riesgo de vivir tu propia vida como lo haría un simple observador. Natalia necesitaba dejar de compararse y hacerle un hueco a su sufrimiento sin tantas distracciones. Tenía que reconocer cuál era su auténtica historia de origen. Y tenía que empezar viendo qué papel había desempeñado ella para mantener a la familia unida. Los niños son increíblemente conscientes, no dejan de observar, de mirar, de sentir y de notar lo que sucede a su alrededor. Prestan mucha atención a las experiencias emocionales de los demás y a menudo dan un abrazo o un beso a uno de sus padres o a sus hermanos si creen que están tristes o enfadados. Es increíble ver que los niños se dan cuenta de cosas que muchos adultos a menudo se nos pasan por alto. Su intuición está intacta y no están contaminados por distracciones constantes. Ellos están presentes y bien sintonizados con su entorno, y aún no han aprendido a disimular su dolor ni el dolor de los demás con excusas o quitándole importancia. Tampoco tienen miedo de señalar el dolor que ven que sienten los demás.
Esa increíble sensibilidad al dolor y al impulso de intentar que desaparezca a menudo lleva al pequeño a desempeñar un papel crucial para mantener a la familia unida, como ofrecer apoyo emocional a determinados miembros o actuar como una figura paterna o materna con un hermano menor. Quizás intentaras distraer a tus padres para que no pensaran en todas las cosas duras que les estaban pasando en la vida, o quizás solo quisiste ponerles las cosas fáciles. Por ejemplo, pongamos por caso que tuviste un hermano o una hermana con necesidades especiales. Es posible que notaras la presión y el agotamiento de tus padres y que decidieras asumir el papel del niño o la niña que no requiere demasiados cuidados. Ese niño que sabe cuidar de sí mismo o hace todo lo que está en su mano para no añadir mayor presión a un hogar que vive colgando de un hilo. Los niños bien sintonizados ven lo que hay que hacer y asumen el papel que creen que los protegerá o que protegerá a sus familias. ¿Sabes el papel que desempeñaste en esa época? Pues podría estar condicionando aún tus acciones y tus reacciones actuales. Esta es una de las maneras en las que el pasado sigue aferrándose a ti. Es posible que elijas inconscientemente parejas, amistades o incluso trabajos en los que te encuentres asumiendo de nuevo ese papel que tan bien conoces. Si fuiste la perfeccionista de la familia, quizás sigas conservando tus tendencias perfeccionistas en tus relaciones adultas. Si fuiste el cuidador o la cuidadora de un padre o de tus hermanos, podrías seguir sintiéndote obligada a cuidar de las necesidades de los demás. Quizá fuiste el niño perdido, ese ser invisible que se obligó a empequeñecerse y a callar, y hoy te veas en la tesitura de tener que esforzarte para hablar alto y claro. O quizá fueras el payasito y aún consideres que tu papel es divertir a los demás. Pero existe una manera mucho más sutil de seguir arrastrando el papel que interpretaste en la infancia, y es cuando te ves rechazándolo. Si fuiste el confidente de tu padre o de tu madre o le brindaste tu apoyo emocional, verás que no te interesa nada de lo que tenga que ver con el cuidado emocional y la intimidad de tu pareja. Cualquier signo de necesidad emocional que manifieste tu pareja o un amigo, podrías recordarte lo extenuante que fue para ti ser una figura de apoyo mientras crecías, hasta el punto en que termines cerrándote a establecer cualquier tipo de conexión, a mostrarte cercano y vulnerable. El papel que desempeñaste quizá sirviera para mantener a flote una familia que luchaba con todas sus fuerzas para no hundirse, pero quizás hoy en día ya no sea necesario. De hecho, el papel que desempeñaste podría ser exactamente lo que está impidiendo que te cures. Podría estar impidiendo que descubras, pongas nombre y gestiones una herida profunda, y que eso mismo te impida conectar y mostrarte cercano con tu pareja. De pequeño, es probable que en innumerables ocasiones te pidieran o te animaran incluso a ser un poquito más atrevido y también a frenarte un poco más, si querías ganarte el amor de tus padres y cuidadores. Sentirte conectado a ellos, a salvo y contar con su afirmación. Quizás tus padres te enviaron ciertos mensajes que ellos consideraban inocuos, con los que en realidad te estaban pidiendo que no fueras de la manera que eras. ¿Y sabes lo que hiciste cuando eras niño? Probablemente le seguiste la corriente. ¿Quieres saber por qué? Porque estamos diseñados para el apego. Porque el apego es necesario para la supervivencia. Y porque la necesidad de ser amado, querido, elegido, protegido, priorizado y de encontrarse a salvo de todo, supera mucho a todo lo demás. De todos modos, tan necesaria como la necesidad de apego es la necesidad de ser auténticos. Ser auténtico es tener la libertad de ser y de sentir, es revelarse plenamente ante uno mismo y ante quienes damos acceso a nuestro espacio íntimo. La autenticidad se encuentra en el centro mismo de nuestra existencia. Sin ella sobreviene una muerte interior. La autenticidad y el apego son necesidades muy poderosas. Sin embargo, como afirma el doctor Gabor Maté, especialista en traumas y adicciones, cuando la autenticidad amenaza el apego pasa por encima de la autenticidad. Es duro pensar que muchos de nosotros debemos negociar para poder cambiar una cuerda de salvamento por otra.
Para seguir unido a ti, debo despedirme de mí y abandonarme. O para seguir siendo fiel a mí mismo, lo que debo elegir es cortar contigo. Y qué duro pensar que esto lo pensaran unos seres humanos diminutos, entre los que te incluyo a ti, obligados a estar tomando esta decisión una y otra vez. Es cierto que de pequeños comerciamos con nuestra autenticidad en busca de apego. Por supuesto que sí, es la cuerda de salvamento más importante que existe. Sacar buenas notas pone contento a papá. Si no gritamos tanto, mamá no está tan nerviosa. Si perdemos peso, llamaremos mala atención. Si estamos bien, eso significará que nuestros padres estarán menos estresados. Si somos nosotros los que nos portamos mal, papá dejará de pegarle a nuestra hermana. Estar conformes con todo es garantía de que reinará la paz. Ayudando a mamá conseguiremos que no esté tan triste. Aprendimos a amoldarnos para asegurarnos de que nuestros padres no nos abandonaran, rechazaran, odiaran, criticaran, juzgaran o renegaran de nosotros. Y de adultos, desgraciadamente, jugamos al mismo juego. Pero eso es porque nos vemos condicionados a hacerlo. Es porque aprendimos que nuestra valía, el sentido de pertenencia, de ser prioritarios, nuestra confianza y seguridad se consiguen cuando cambiamos y nos adaptamos para poder encajar con los demás. Es aquí, en la historia original de nuestros apegos y autenticidades, donde aprendimos por primera vez a comprometernos a traicionarnos continuamente. Es aquí donde aprendimos a desprendernos de nuestro yo auténtico a cambio de seguir apegados. Es aquí donde empezamos a moldearnos, a transformar la persona que somos para obtener lo que considerábamos que necesitábamos. Piénsalo bien por un instante. Te convencieron de que siendo distinto a como eres en realidad, conseguirías lo que más anhelabas. Si me convierto en quien tú necesitas que sea, tendré la garantía de contar con tu amor, con tu conexión y tu aprobación, y me sentiré a salvo y validado. Es una forma de autoprotección a la que intentaste acomodarte a toda costa. Ahora bien, convertirte en alguien que sabe moldearse perfectamente a sí mismo, en realidad no es ninguna victoria. No te ayuda a cosechar los beneficios que buscas, y aunque te validen por haber sacado sobresalientes, por anotar un triplete de goles, o por haber sabido controlar tus emociones, en el fondo sabes muy bien lo que está pasando. Ves cuál es el problema, y sabes que cuando te ofrecen un reconocimiento, basándose en algo que no es genuino, ese reconocimiento no es de fiar. No es de extrañar, pues, que luego nos convirtamos en adultos inseguros, titubeantes, y que nos cueste tanto mostrar nuestra manera genuina de ser y confiar en que otra persona nos ame, elija, respete y honre. Es tentador fijarse siempre en el premio, y solo en él. Es normal tener ganas de mirar siempre hacia adelante, pero necesitamos ir volviendo la vista atrás. Las cosas que sucedieron en el pasado, esos asuntos familiares, importan de verdad y mucho. Si quieres sanar tus relaciones, las que mantienes contigo y las que mantienes con los demás, es necesario que entiendas cuáles son tus historias de origen. Ese pasado que no has sanado ni resuelto es el que está dirigiendo tu vida actual. Pero no tiene por qué seguir siendo así. Los legados, los secretos familiares y los miedos e inseguridades van trasladándose a través de la cadena generacional. Hay cosas que se ofrecen manifiestamente y se eligen, como las tradiciones y mantras familiares o la costumbre de pedir una pizza los viernes para cenar. Pero hay otras tradiciones que pasan de una generación a otra y que no son sanas, es más, que pueden llegar a ser traicioneras. Por ejemplo, la madre que cada vez se muestra más crítica con el peso de su hija, tal y como lo hizo con ella su propia madre. El padre que empieza a perder la paciencia cuando sus hijos no cumplen unas expectativas poco realistas, a pesar de que él odió a su padre por su rigidez y por ponerle unas normas que le hacían sentirse controlado. Una aventura amorosa de la que no se puede hablar por miedo a que los miembros de la comunidad la critiquen, o el fallecimiento de un niño pequeño que nunca termina de aceptarse para poder cerrar el duelo. La misma idea
de retrotraerse a la infancia, puede ser francamente espantosa. Puede que te asuste pensar en lo que vas a encontrarte. Puedes sentirte desbordado ante la idea de si serás capaz de gestionar lo que sin duda vas a desvelar. Y todo eso puede parecerte una distracción que te va a alejar de los demás y de los temas en cuestión importantes. Lo cierto es que la mayoría nos sentimos más inclinados a esperar hasta haber entrado en crisis. Tanto si tienes una relación como si no, verás cómo te pones a regatear contigo en busca de una salida que te resulte más simple y más fácil. Debería ser capaz de solucionar todo esto por mí mismo. Si voy a terapia van a salir más cosas malas de las que ya sé. Mi familia lo hizo lo mejor que pudo y no quiero odiar a nadie revolviendo cosas que no son necesarias. Ahora bien, ¿qué dirías si te cuento que entrando a fondo en tu historia de origen, podrías conseguir el alivio y las respuestas exactas que llevas tanto tiempo buscando? La mayoría de nosotros queremos una solución lo más rápida posible. Queremos pasar del punto A, la inquietud, al punto B, el alivio, de la manera más rápida posible. ¿Cómo podemos dejar de pelearnos tanto? ¿Puede usted darnos una solución? ¿Puede decirnos quién de los dos tiene razón? Estas preguntas son de una terapia de pareja. Pero lo que pasa en realidad es lo siguiente. Podemos crear algunas reglas y diseñar unas cuantas estrategias para lidiar con el asunto de las peleas. Hablarnos con mayor amabilidad, expresar nuestro agradecimiento, lograr que el otro vea cuál es nuestro punto de vista y nosotros el suyo. Claro, sobre lavar los platos, sobre los cuñados o sobre los gastos innecesarios. Y es posible que en esa sesión de terapia la pareja note una sensación de alivio y crea que hizo algún progreso real. Pero resulta que esa misma pareja vuelve la semana siguiente y cuenta una historia muy parecida a la de la vez anterior. La joven que quiere dejar de intentar que su madre la entienda ha tenido otra conversación con ella que ha terminado fatal. Y esa pareja que intentaba probar cosas nuevas para conectar sexualmente sigue desesperanzada al ver que todos sus intentos fracasan de raíz. Quizás ya se te haya ocurrido a ti bastante, pero si todavía hay algo que no te ha quedado claro, ahora es un momento para aclarar cualquier posible malentendido. Y es lo siguiente. Hay muchas cosas que se ocultan bajo la superficie del problema que te llevó por primera vez a la consulta con un terapeuta. Si vas a hacer un cambio duradero e integral, debes entender qué es lo que se oculta bajo la alfombra. Y bajo la alfombra se ocultan las historias de origen y los sufrimientos no resueltos de tu familia, a los que habrá que prestar atención si lo que pretendemos es reparar y aliviar lo que está sucediendo en la actualidad. Si no eres capaz de superar lo que está materializándose en el presente, es por algo. El trabajo de sanación de los orígenes nos exige investigar, en nuestra familia de origen, descubrir o identificar estos focos dolorosos y poner nombre a lo que antes había quedado sin denominación. ¿Pero por dónde empezamos? Quizá no vayamos muy atrás al principio, pero piensa que retrocederemos bastante, pues estás a punto de aprender cuáles son los orígenes de tu persona. Vamos a empezar por tu familia de origen, que es el sistema familiar en el que creciste y el sistema en que se encuentran las personas con las que estuviste conectado emocionalmente. Usaremos los términos familia de origen y sistema familiar de forma alternativa. Las personas de tu familia de origen fueron las que pusieron los cimientos de tus creencias, tus valores e identidad, tanto si estaban emparentados por línea de sangre contigo como si no. Es donde recibiste tu primera educación, donde aprendiste lo que es el amor,
hasta lo que son los problemas, sin olvidar lo que son las críticas. Tu familia de origen te enseñó cosas sobre ti, sobre cómo comprometerte con los demás y sobre lo que cabe esperar de las relaciones. Que tengas un único sistema familiar o bien tengas dos, o incluso que tengas más de dos, pero para muchas personas los padres y los hermanos fueron sus principales guías. Pero para otras muchas la familia de origen incluye abuelos, a padrastros y madrastras, hermanastros, familia adoptiva, acogida, tía, tío, que se mudaron a vivir con ellas. Si creciste en múltiples sistemas familiares, habrá que revisarlos todos. Aprender a formar parte de distintas familias y conducirte en ellas no es tarea fácil, pues cada una te ofreció una educación concreta y propia. Es posible que en cada una de las dinámicas te llegaran mensajes contradictorios sobre lo que es la ética laboral, la importancia de la educación o la conducta que deben adoptar los niños. Quizás tuvieras que seguir reglas distintas en función de la casa en la que estuvieras. Y puede que aprendieras a vivir de manera distinta en función de la casa donde te encontraras. Por otro lado, lo que quizá también variaba era si sentías dolor o tristeza, tranquilidad o alegría. Quizá te sintieras muy apreciado en una familia y no tanto en la otra. Una historia de origen te habla de tus comienzos, la primera vez que aprendiste algo, la primera vez que observaste y fuiste testigo de algo en concreto, la primera vez que te contaron algo que te impresionó, y lo que es crucial, la primera vez que experimentaste que te habían hecho daño. Y aunque tus primeras experiencias, cualesquiera que sean, son importantes, lo que en realidad deja huella es la primera vez que vives algo profundamente doloroso, que te sucede algo que te cambia la vida, o cuando alguien o alguna situación requiere que cambies lo que eres, aunque el recuerdo presente de lo que sucedió esté enterrado desde hace mucho tiempo. Aunque la primera educación que recibiste sobre el amor, la comunicación, los límites, o cualquier otra cosa que se te ocurra fuera por parte de tu familia de origen, las historias de origen no solo nacen en el seno familiar, ni siquiera se originan necesariamente en la infancia. Descubrirás que has vivido historias de origen y recibido influencias por parte de la sociedad, de los medios de comunicación, la religión, los maestros y las relaciones amorosas del pasado. Estas historias pueden haber sido escritas en la adolescencia, la juventud, o incluso recientemente, cuando descubres algo por primera vez. Las historias de origen a menudo son historias de la infancia, pero no siempre, porque continuamente estamos escribiendo y reescribiendo la historia de nuestra vida. Tal vez pienses que todo esto ya lo sabías, pero cada vez que vuelvas la vista atrás y te plantes en el pasado, aprenderás algo nuevo sobre ti. Para ello será necesario que te plantees las siguientes preguntas. ¿A quién tuviste cerca de pequeño? ¿Cómo se trataban entre sí los adultos? ¿Cómo se expresaban el amor que sentían los unos por los otros? Describe a tu padre, tanto como individuo como en su papel de padre. ¿Qué admirabas de él? ¿Qué cuestionabas? ¿Qué te gustaba y qué no? Describe a tu madre, tanto como individuo como en su papel de madre. ¿Qué admirabas de ella? ¿Qué cuestionabas? ¿Qué te gustaba y qué no? Si tuvieses padrastro o madrastra, o hubo cualquier otra figura paterna en tu vida, responde a las mismas preguntas. ¿Pasó alguna cosa que cambiara el modo en que se trataban los adultos entre sí, o en que te trataban a ti? Si es así, cuenta lo que pasó y qué cambió. ¿Alguien de tu familia tuvo que enfrentarse a un trastorno mental? ¿Cómo se afrontó o no se afrontó? ¿Hubo en tu familia casos de infidelidades, traiciones, grandes cambios, pérdidas o fallecimientos? ¿Cómo influyó todo eso en la familia? ¿Hay algo que hubieras querido que tu padre entendiera de ti? ¿Hay algo que hubieras querido que tu madre entendiera de ti?
Si lo hubieran entendido, ¿qué crees que habría cambiado en la relación de ustedes? ¿Qué anhelabas de pequeño? Describe la relación que tenías con cada uno de tus hermanos, si tienes. Si pudieras decirle algo a tu padre que no acarreara ninguna consecuencia, ¿qué le dirías? Si pudieras decirle a tu madre algo que no acarreara ninguna consecuencia, ¿qué le dirías? ¿Cuál es tu recuerdo preferido de la infancia? ¿Cuál es tu recuerdo más doloroso de la infancia? Responder a estas preguntas requiere tiempo, curiosidad, amplitud de miras, valor y la capacidad de mostrarse vulnerable. Pero cuando se hace este trabajo, uno consigue hacerse con una imagen interior y un contexto muy valiosos, tanto sobre las experiencias pasadas como las actuales. A medida que te sumerjas en los recuerdos del pasado, te vas a enfrentar a cosas que supusieron todo un desafío para ti y que fueron muy emotivas. La sanación de los orígenes requiere identificar y poner nombre a nuestra herida original, a ese sufrimiento del pasado no sanado que supura y que todavía tienes que aceptar plenamente en tu vida. Revelar y poner nombre a esta herida es uno de los pasos más fundamentales que vas a dar para emprender el camino de la curación. Cuando escuchamos la palabra herida, nos viene a la mente una herida física. ¿Recuerdas cuando de pequeño te hacías un rasguño en la rodilla o en el codo? Tu padre o tu madre lo limpiaban, te ponían una tirita y te decían que después habría que dejarla al aire para que se curara. Después se formaba una costra, pero entonces era cuando te dabas contra el canto de una mesa o te la arrancabas y la herida volvía a sangrar. La herida volvía a estar fresca y sentías el dolor físico como si fuera la primera vez. Bueno, las heridas emocionales son parecidas. Se forman porque vives una experiencia dolorosa que te afecta en el plano emocional y psicológico. Quizá no se vean, como sí sucede con las costras, pero sus efectos son duraderos y terminan siendo de índole muy profunda. Estas heridas emocionales, como sucede con las físicas, pueden hurgarse a lo bruto y entonces se abren en carne viva una y otra vez. Sin embargo, a diferencia de las heridas físicas, que el cuerpo por su naturaleza cura por sí mismo, las dolencias emocionales que no se cuidan no se arreglan solas. Pero el tiempo no lo cura todo. Puede que alivie o que vuelva menos incómodas algunas heridas, pero el sufrimiento emocional requiere tu atención, tu presencia, tu emoción y tu energía intencional. Y aún así sigue necesitando tus cuidados. Las heridas no desaparecen, solo se difuminan. Por eso no puedes mirar hacia otro lado. Observar tus heridas de origen no implica perseguir ninguna quimera. Significa contemplar directamente la fuente de tu dolor. Y como para muchas personas las heridas emocionales tienen su origen en el sistema familiar, empezaremos el trabajo con la pregunta más importante. Una pregunta que siempre ha estado latente. ¿Qué fue lo que más quisiste de pequeño y nunca llegaste a conseguir? Espera, quieto ahí. No pases esta pregunta por alto. Es más, tómate unos instantes antes de responder. Esta pregunta hará aflorar en ti muchas emociones. Y también encajar bien esta pregunta y responderla con sinceridad exige mucha valentía y mostrarse vulnerable. Pero también puede ser que de tu respuesta surja información muy relevante. Lo que más deseaste obtener de tu familia y nunca conseguiste, probablemente fue algo que podría haberte sido muy útil. Quizá quisiste sentir tu valía, aunque no llevaras a casa unas notas excepcionales. Quizá quisiste sentir que pertenecías de verdad a esa familia, que eras aceptado y amado por tus diferencias. Quizá quisiste sentir que para ellos eras una prioridad. Quizás quisiste confiar en la idea de que los adultos estaban siendo sinceros contigo y no te ocultaban nada,
o sentirte protegido en un hogar que a menudo daba más miedo que otra cosa. Cuando todas esas cosas no se dan, surge una herida. Podrías tener la herida de pensar que no vales nada, o la de sentirte excluido, o la herida de aquel a quien nunca han considerado importante, o bien la herida de ser incapaz de confiar o de sentirte a salvo. Pero de momento solo debes saber que cuando no conseguiste lo que tanto anhelabas, lo que tanto te habría servido, se generó un sufrimiento que habrá que examinar. Quizás tus padres se lo tomaron muy en serio, pero le faltaron herramientas con las que satisfacer tus necesidades emocionales. Hay que entender que uno no tiene que haber vivido las peores desgracias del mundo para tener una herida. Este ejercicio consiste en honrar tu propia experiencia sin taponarla, sin distorsionarla y sin dar excusas. Consiste en ponerle nombre a la pérdida y ser testigo de esos ámbitos del yo que requieren tu atención. Si lo haces así, desvelarás cuáles son tus heridas. Quizás sepas perfectamente lo que querías conseguir de pequeño y no conseguiste. Puede que para ti sea tan obvio que no tengas que darle muchas vueltas, pero si la respuesta no está tan clara, quizás necesites frenar un poco y valorar en serio lo que necesitabas y no pudiste obtener. También podríamos cambiar un poco la pregunta y formularla de la siguiente manera. Si pudieras cambiar algo de tu infancia, ¿qué crees que sería? Si ya lo sabes, bien. Si no tienes ni idea, tranquilo. Confía en que se te revelará en el momento adecuado. Las preguntas preferidas de todos los terapeutas son las denominadas preguntas sobre limitaciones. En lugar de preguntarte ¿por qué no haces algo en concreto?, te preguntan ¿qué te lo está impidiendo? ¿Cuáles son tus limitaciones? Cuando se trata de poner nombre a tus heridas o de revelar cuáles son, podemos recurrir a esta pregunta. ¿Qué te está impidiendo ver tu herida? Y resulta que la mayoría conocemos algún método o varios para bloquearnos y no ver la herida, para no revelarla ni demorarnos demasiado en ella. A veces lo hacemos conscientemente, pero otras veces no. Una de las formas es la ocultación. Así disfrazamos nuestras heridas, ocultándolas. Ocultarse va muy bien para convencer al mundo exterior de que las cosas son muy diferentes a lo que sucede en realidad en tu interior. Pero al ocultar tu dolor, tu sufrimiento y tu inseguridad a los demás, existes en el mundo sin estar genuinamente en él. Ocultarse puede hacer que te sientas seguro a corto plazo, pero el resultado es que no te muestras abiertamente en las relaciones que más te importan. Otro es la evitación. Evitas tu herida, asegurándote de que nunca te aproximarás a ella. Pones toda la distancia posible entre tu herida y tú. Quizá lo que temes es el rechazo o la intimidad, y en lugar de enfrentarte a tu herida eliges no salir nunca con nadie. Quizás también temas fracasar, y por eso nunca pidas un ascenso. Al fin y al cabo no tendrás que desvelar cuál es tu herida si no la tocas ni la miras. Así es como nos protege la evitación. Otro es la actuación. Algunos disfrazamos nuestras heridas actuando sin parar. Los que siempre están actuando son capaces de llegar a montar unos números increíbles. Puede que seas un perfeccionista y que finjas que tienes la vida muy bien montada. Así no hay que enfrentarse a los miedos, a las dudas y a las inseguridades. Si actúas bien, no tienes que enfrentarte al dolor. Otra es la complacencia. Disimulamos nuestras heridas convirtiéndonos en la típica persona que se pasa el día complaciendo a los demás. Cuando complaces a los demás, te esfuerzas mucho para no decepcionarlos y trabajas con ahínco para que siempre sea así. Permitirte ser vulnerable es un compromiso que aterra y además supone todo un reto. Pero si nos mostramos vulnerables, en realidad lo que conseguimos es liberarnos de todos nuestros bloqueos. No puedes curarte si te ocultas de tus heridas.
Nunca puedes curarte si evitas reconocer tu dolor. Y tampoco puedes curarte si sigues actuando en función de lo que digan los demás, o si sigues complaciéndolos. Y además lo haces como maniobra de distracción para no pensar en tu herida. No puedes hacer cambios en tu vida si niegas el dolor y el sufrimiento que sientes. No puedes vivir de otra manera si te bloqueas y te alejas de todo lo que requiere tu atención. Si sigues viviendo así, seguirás bloqueado. ¿Qué tal si tratas de descubrir con qué has disfrazado tus heridas?